Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos. Muchas cosas han sucedido en Cantabria a lo largo de estos últimos 4 años. Hemos vivido momentos difíciles, pero también momentos buenos, y los datos apuntan al optimismo de cara al futuro en nuestra región. De ello vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, de lo que se ha hecho por el bien de nuestra comunidad a lo largo de estos 4 años. Nuestro invitado de hoy es natural de Castro Urdiales, es padre de 3 niñas, está casado. Comenzó muy joven en el mundo de la política como concejal del Ayuntamiento de Astillero, luego estuvo al frente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Ha sido también diputado en el Parlamento. Es actualmente el presidente del Partido Popular en Cantabria, cargo que ocupa desde 2004, y es, seguro que todos ustedes ya saben a quién me refiero, el presidente de Cantabria, don Ignacio Diego. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, don Ignacio Diego, que no sé cómo prefiere usted que le llame, Ignacio, Nacho, como está acostumbrado. Mis amigos y en mi casa, mi familia me llaman Nacho y me suena siempre mucho más cercano, mucho más familiar, más a gusto con Nacho, él. Pues con Nacho nos quedamos. Nacho lleva unos días de gira, de tour por distintos puntos de nuestra región, de nuestra querida Cantabria, con esa gira de balance, presentando a los ciudadanos lo que se ha hecho en estos últimos 4 años de legislatura. Balance que han denominado compromiso de empleo y buen gobierno. Ese es el eslogan que le acompaña, ¿no? Yo diría que ese es el encargo que se nos encomendó hace 4 años, es decir, los cántabros en el periodo 2007-2011 vivieron una crisis económica muy dura, muy grave, la más grave en las últimas decenas de años, una crisis económica que derivó además en crisis social, en un incremento del paro brutal en ese periodo de tiempo, en ese periodo de 2007 a 2011, con el gobierno anterior, en Cantabria se perdieron 27.000 empleos. Y eso llevó a mucha gente a vivir situaciones francamente muy complicadas, muy difíciles. Cantabria en ese periodo de tiempo, desde 2008, empezó a perder su Producto Interior Bruto. Con ello Cantabria perdió riqueza como región y todo se complicó, especialmente en la administración pública, una administración pública mal gestionada, mal gobernada, sumida en un absoluto despilfarro, gestionada sin planificación y sin objetivos concretos, y toda esa situación llevó a unas elecciones en 2011 y allí los cántabros, habiendo visto cómo gobernaban socialistas y regionalistas, concluyeron en la necesidad de un cambio de políticas y un cambio de políticos, y allí en mayo de 2011 de manera mayoritaria apostaron por ese cambio, encomendándonos a nosotros precisamente eso, un cambio de políticas para hacer las políticas desde principios de buen gobierno que les llevaran al primer objetivo que se habían planteado los ciudadanos como necesidad y que sigue siendo hoy todavía, porque queda mucho por hacer, sigue siendo la prioridad, que es devolver a los cántabros oportunidades de empleo, generar empleo, sacar a la gente del paro en el que se le dejó y devolverles otra vez a la actividad laboral. Y eso es lo que hemos procurado hacer a lo largo de estos 4 años. Vamos a ir desgranando un poquito por bloques porque es muy denso y queremos que nos dé tiempo
hablar un poquito de la gestión en todos los ámbitos. Vamos a empezar por el crecimiento, noticias que conocíamos no hace tanto. Usted ha señalado en alguna ocasión que Cantabria ha pasado de la crisis al crecimiento, y eso lo refleja también los últimos datos del Instituto Cántabro de Estadística, que nos señalan que el Producto Interior Bruto ha crecido un 2%. Sí, la situación es la que le contaba. En 2008 comenzó Cantabria a perder Producto Interior Bruto de manera continuada trimestre tras trimestre, con una caída además muy acusada en algunos momentos, una caída del Producto Interior Bruto que se agravaba más incluso en el empleo, hasta perder esos 27.000 empleos en ese periodo 2007-2011. Esa caída tan brusca, esa caída tan acentuada, que nace de muchos errores cometidos en la gestión política por el gobierno anterior, tiene que ser reconducida, y eso costó mucho. Tomamos muchas decisiones difíciles que ahora se perciben como aciertos a la hora de replantear, reformular la actividad política en Cantabria y las decisiones desde la propia administración. Y eso, junto con una serie de políticas absolutamente transversales, que surgen desde todas las áreas de gobierno, pero todas ellas tienen un objetivo central. El objetivo central es generar empleo considerando el empleo como la política más social, y a la vez reformular todo el funcionamiento de la administración pública para conseguir garantizar a los cántabros la prestación de los 3 servicios básicos que una administración tiene que prestar a sus ciudadanos en parámetros de calidad: sanidad, educación y bienestar social. Esos 3 servicios, junto con la reactivación económica promovida, como le decía, buscando el reequilibrio del crecimiento de Cantabria, es lo que nos ha llevado a la nueva situación, a la distinta situación, una situación en la que el crecimiento de la economía de Cantabria, del Producto Interior Bruto, se consigue en todos los sectores. Crece el sector industrial, y crece de una manera notable, además, el sector industrial. Casi un 2,4%. 2,4%, efectivamente, por encima de la media del crecimiento regional. Crece también el sector servicios, que es un sector importante e intensivo en puestos de trabajo. Crece por primera vez, después de 8 años, el sector de la construcción y de la obra civil, y crece también el sector primario, con lo que el logro es no solo el crecimiento del Producto Interior Bruto y con ello las oportunidades de empleo que acompañan siempre al crecimiento del Producto Interior Bruto, sino también el equilibrio en el crecimiento del Producto Interior Bruto, consiguiendo hacerlo en todos los sectores productivos. En cuanto a las cifras del paro, que ha bajado notablemente, un 6,26% son los datos del mes de febrero. Señalaba usted algunos sectores como el de servicios, el de la construcción o el de la industria, en los que se ha reducido el paro notablemente, pero es que además siempre han sido los sectores más castigados en nuestra región por las cifras del paro. ¿Cómo se consigue? Y como bien apuntaba usted, me imagino que es esa tarea de tiempo atrás que se ha empezado a construir poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, el que ahora empecemos a ver esos resultados. ¿Cómo se consigue reducir las cifras del paro y que la gente no diga qué casualidad que coincide que hay un mes bueno o 2 meses bueno para hacer un discurso político? Se consigue con planificación. Ha habido un periodo de tiempo en el segundo semestre de 2011 en el que el Gobierno no tuvo otra oportunidad que dedicarse exclusivamente a lo urgente, a tapar agujeros para que la nave que es Cantabria no se nos hundiera de lo deteriorada que la recogimos. Hasta el punto de que llegaba el mes de diciembre de 2011 y la Administración cántabra era incapaz de pagar las nóminas del Servicio Cántabro de Salud. Esa era la situación tan dramática. Una situación que se plasmaba en hechos como, por ejemplo, en el año 2007 se pagaba por el servicio de la deuda a los bancos, por los préstamos que tenían de las entidades financieras al Gobierno, se pagaba al año 49 millones de euros por los intereses y la amortización. Y por el disparate de gestión llevada a cabo durante los últimos 4 años, 2007-2011, por el Gobierno socialista regionalista, hoy, después de años de carencia en los préstamos que se pedían en aquel periodo de tiempo,
Hoy se pagan 401 millones de euros, que hay que detraer del presupuesto regional para pagarles todos los días a los bancos, incluidos los festivos, todos los días 1.300.000 euros. Ese es el disparate que se generó en aquel momento. Planificación, tener claros los objetivos, tener claro que solo hay un gobierno en Cantabria, no hay gobiernos dispersos, hay un solo gobierno con una directriz y con un objetivo que es la generación de empleo. Diseñar y desarrollar políticas eficientes, con escasos recursos, porque hemos tenido muy pocos recursos, pero concentrarlos en aquello que es importante y no es fruto de una casualidad de un mes, ni tampoco es cuestión de estos últimos meses antes, no. Cantabria, en el año 2014, a lo largo de todo el año, enero-diciembre de 2014, ha conseguido ser la mejor, la líder, la número 1 nacional en creación de puestos de trabajo, en reducción del paro. Eso no es fruto de un mes en el que se diseñan no, eso es fruto, como le decía antes, del crecimiento económico de nuestra región, que es mérito fundamental de una sociedad capaz de reaccionar ante las dificultades, toda una sociedad cántabra capaz de reaccionar ante las dificultades, reaccionar además con capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de superación de las dificultades, y un gobierno a su lado que tiene claros los objetivos y los caminos para llegar a esos objetivos. Y con ese trabajo conjunto, mérito de toda la sociedad, es como Cantabria ha sido líder nacional en creación de empleo a lo largo de todo el año 2014. Y en los 2 meses que llevamos de 2015, el mes de febrero ha sido un mes extraordinariamente positivo desde el punto de vista del empleo, porque se ha conseguido no solo ser líder nacional, una vez más los números unos, en el incremento del empleo en relación a nuestro tamaño, es que se ha conseguido ser lo que nunca en la historia de Cantabria se había conseguido, que es en cifras absolutas Cantabria líder nacional en creación de empleo, comparándonos con Andalucía, que tiene 9 provincias, o Castilla-León, o comunidades autónomas con mucha mayor población como Madrid o Cataluña, líder absoluto en creación de empleo. Eso no es casualidad, no puede ser casualidad que durante 14 meses consecutivos Cantabria lidere el ranking interanual de crecimiento del empleo. Eso es, aunque haya quien le cueste reconocerlo, eso es fruto de unas políticas serias, de una manera prudente y eficaz de plantear las iniciativas políticas en el seno cántabro, y eso es fruto también, insisto, de una sociedad capaz de sobreponerse a las dificultades y de hacer frente a ellas con capacidad de reacción. Hace poco, el pasado 4 de marzo, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y cerca de una treintena de colectivos firmaba el primer pacto por el empleo, supongo también con perspectiva de trabajo de cara al futuro. ¿Qué va a suponer esto también para nuestra región? La generación de empleo tiene que ser un objetivo colectivo y tiene que ser una prioridad de todos. En este caso, el Ayuntamiento de Santander, en absoluta sintonía con el Gobierno de Cantabria, toma referencia de las políticas que se están haciendo a nivel regional y las traslada a la política local. Y eso es la muestra del interés para un ciudadano de que las administraciones públicas se coordinen entre ellas en las acciones que van destinadas a los objetivos prioritarios de los propios ciudadanos, como es el empleo. El Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno central, el Gobierno del Estado, dirigen sus políticas de manera concreta, definida y coordinada a un objetivo. Y eso hace que las cosas funcionen mejor. El Pacto por el Empleo a nivel local es una iniciativa siempre interesante también, que siempre sirve para sumar. En relación a este asunto me chocaba o me llamaba la atención la postura del Grupo Municipal Socialista y del Partido Regionalista, que no se adherían y que además opinaban, por un lado, el PSOE, que no estaba de acuerdo ni en las formas ni en el momento, y el Partido Regionalista consideraba el pacto como eslogan electoral y abogaba por poner su firma. Digo yo que cuándo va a ser el momento de que todos se unan para trabajar por el bien común de Cantabria y por un tema tan importante como es el empleo. Yo, mi percepción
con todo respeto, es que quien actúa de manera electoral es quien no se suma ante un objetivo que es objetivo prioritario de los ciudadanos. Los ciudadanos lo que quieren es que las administraciones públicas trabajemos por el empleo. El Gobierno de Cantabria, el Gobierno central vienen haciéndolo, y vienen haciéndolo con acierto, porque los resultados lo hacen indiscutible. Otros generaban el paro y el desempleo y la pobreza gobernando, y nosotros estamos dando oportunidades de empleo a la gente. Si se hace o se lleva adelante una iniciativa que tiene como objetivo generar empleo, pues si alguien se opone a ello, no se suma al esfuerzo de los demás y dice que los demás somos electoralistas haciendo estas cosas, cuando llevamos una legislatura entera para frenar lo que ellos dejaron y para cambiar la tendencia, pues quien es electoralista es precisamente aquel que, porque ve que llegan las elecciones, no quiere sumarse a un objetivo que tiene que ser siempre el objetivo prioritario de todos. Y bueno, pues yo lamento ese tipo de posiciones, pero al final los ciudadanos son los que no se dejan engañar, los que ven quiénes fueron causantes de una crisis y con ello llevaron a la situación que llevaron a tantas personas en Cantabria, y quiénes hemos sido los que hemos cambiado esa tendencia, hemos puesto a crecer España, Cantabria, los municipios cántabros, y a dar oportunidades a los ciudadanos, reconociendo que todavía queda mucho por hacer, que todavía queda mucho trabajo, que todavía queda mucha gente que están esperando esa oportunidad. Pero yo quiero hacer entender también a esas personas que lo ven de esa manera y tienen todo el derecho a hacerlo, que quienes causaron la crisis, quienes llevaron a España y a Cantabria a la situación tan grave, fueron otros gobiernos socialistas o gobiernos socialistas populistas aquí en Cantabria. Y quienes hemos hecho el esfuerzo con toda la sociedad para cambiar las tendencias y llevarlo a otra situación, que es la que ahora vivimos, aunque quede, insisto, mucho camino por andar, somos otras fuerzas políticas, hemos sido el Partido Popular, quienes hemos cambiado esa tendencia y quienes hemos puesto a Cantabria a crecer y a crear empleo. Ejemplo de ese crecimiento y de la creación de empleo es también esa apuesta por la creación de empresas y ayuda a autónomos. Cantabria sigue aumentando por encima del crecimiento medio del país en este sentido. Esto también es una noticia bastante positiva, ¿no? Antes le decía que para conseguir el objetivo hay que unificar criterios y hay que tomar iniciativas desde ámbitos muy diversos. El apoyo a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, el fomento del emprendimiento, esa persona que está en el paro, que cree en sí mismo y en sus capacidades de poner en marcha una iniciativa empresarial, pero necesita una ayuda desde el principio, y especialmente en el principio. Bien, pues estas son parte de las políticas que han servido para cambiar esa tendencia y para hacer que Cantabria sea una Cantabria distinta, que mire a futuro con expectativas. De hecho, yo el sábado pasado he estado en Córdoba, he estado invitado por la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos. ¿Por qué al presidente del Gobierno de Cantabria y no al de otra comunidad autónoma para participar en una mesa para hablar precisamente de iniciativas referencia a la hora de la promoción del autónomo y de la ayuda al autónomo? Pues porque Cantabria en el año 2013 adoptó al inicio de 2013 una serie de iniciativas desde fiscales, desde ayudas, subvenciones muy concretas, muy directas, pagarles a un autónomo que se constituye como tal, como emprendedor, los 3 primeros años, el régimen régimen especial de trabajador autónomo, cubrírselo entero, incluso con la percepción de derecho a paro en el caso de que fracase su iniciativa. Aquellos que llevan entre 3 y 5 años hicimos lo mismo, pero además sumamos una serie de iniciativas diversas también, tendentes todas ellas a facilitarles el emprendimiento a los autónomos y la pervivencia a estos. Y fruto de eso nos eligieron como comunidad autónoma referente en ese ámbito a nivel nacional. Y fruto de esas buenas políticas, en el año 2013 Cantabria fue líder nacional
líder en el incremento de la constitución de nuevas empresas a nivel nacional. Y fruto de eso, al año siguiente, fuimos los que redujimos más el paro de toda España, líderes nacionales. Es entendible que estuvieras en ese segundo foro de emprendedores y autónomos de Córdoba, organizado por la Federación Nacional de Asociaciones y Trabajadores Autónomos, por ATA. Creo que además tenemos algunas imágenes de esa participación que realizaba usted y en el que ponía como referente a nuestra comunidad como líder de crecimiento de autónomos y de empresas. Pero no lo hacía yo. Yo defendía las iniciativas que pusieron en marcha y fue la Asociación Nacional la que eligió a Cantabria como referente, como la comunidad autónoma que tenían que tomarse como digamos... A tener las cifras como ejemplo a seguir del trabajo bien hecho. Efectivamente. Otra apuesta importante de su gobierno, la formación profesional y la formación profesional dual, importantísima y que ha registrado este año una gran demanda. Cantabria es una comunidad autónoma que vista, incluso desde nuestro punto de vista propio, de los cántabros, pero sobre todo vista desde el exterior, es una comunidad autónoma que aparenta ser netamente turística, de servicios y demás. Y lo es, pero esconde una enorme fortaleza. Cantabria tiene un potente sector industrial, un sector industrial que le hace que el nivel de Producto Interior Bruto industrial, en el marco global del Producto Interior Bruto regional, sea el quinto más alto de toda España. Luego, eso hace que Cantabria se evidencie como una comunidad autónoma industrial. Para serlo y para fortalecerse como tal, que es garantizar futuro de empleo de calidad y futuro de crecimiento económico, hemos diseñado políticas industriales, netamente industriales. Diseñamos un plan industrial, implicamos a la patronal, a los sindicatos y conformamos un grupo de especialistas que dieron a Cantabria un plan industrial que nace desde el consenso. Hicimos un plan de innovación, porque una parte importante del futuro de la industria se tiene que apoyar necesariamente en la innovación. Conformamos 18 grupos de trabajo de sectores innovadores, en el que estaban empresarios, en el que estaba la universidad, en el que estaba el gobierno coordinando. Y fruto de ese trabajo nació un documento también consensuado, que es el plan de innovación. Y trabajamos con patronal y cámaras de comercio, un plan de internacionalización, porque Cantabria tiene una serie de oportunidades que nos posicionan con unas capacidades para exportar, para lanzar fuera nuestros productos. Bien, todo esto lo pusimos, pero hay una cuestión que cuando el gobierno sale fuera de Cantabria para intentar atraer empresas a nuestra región y en algunas zonas pone en valor nuestro puerto, las capacidades que le da a nuestras empresas el puerto, que es un puerto bien gestionado, ágil y capaz de satisfacer demanda de empresas para posicionar sus productos. En otras ocasiones nosotros ponemos en valor algo que es importante, que es nuestros recursos humanos. Nosotros tenemos en Cantabria unos recursos humanos, unos trabajadores bien cualificados, bien formados, capaces de ser productivos y de dar competitividad a las empresas. Eso lo trasladamos y hemos hecho un esfuerzo porque esto no sea un eslogan, sino que sea una realidad. Y para hacerlo realidad hemos implantado en Cantabria en esta legislatura la formación profesional dual. Una formación profesional que se forma a los jóvenes en la propia empresa, en la propia industria, en el propio trabajo, con los horarios, con los compañeros de trabajo, con los mandos, con los tutores que son técnicos de las propias empresas y se forman y se capacitan allí, en el puesto de trabajo. Eso ha hecho que, tal y como se ha diseñado por un equipo de personas liderado por el consejero y el director general Enrique Peña, han hecho una magnífica labor y han hecho que Cantabria sea referente a nivel nacional, una vez más, y tengo que decirlo con orgullo, referente a nivel nacional
en cuanto a la implantación de la formación profesional dual, que ha tenido una consecuencia. Y es que el patito feo de la educación, que lo era la formación profesional desde muchos puntos de vista, haya incrementado la matriculación de la formación profesional en este periodo de tiempo de 3 años en un 30%. Hayamos pasado de tener 8.000 alumnos a 12.000 alumnos. Hoy tenemos más alumnos de formación profesional que de la Universidad de Cantabria. Y eso es importante porque en la formación profesional lo que se cualifica, lo que se forma son los mandos intermedios de las empresas. Esos que son vitales en la coordinación del trabajo y en la productividad de las empresas y la competitividad que éstas han de tener. Y por eso hemos hecho este trabajo junto con otra rama de la educación que también no solo es cultura y formación de nuestros jóvenes, es también abundar precisamente en competitividad cuando estos jóvenes se inserten en el mundo laboral, que es la inmersión lingüística en el inglés. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que se ha iniciado en esta legislatura y ahora mismo ya hay 10.000 chicos en una formación bilingüe en nuestros centros públicos, y eso es también un aporte de competitividad en un mundo de empresa global. Defenderse en el segundo idioma, en el inglés, es muy importante para su formación futura. Voy a seguir avanzando en la entrevista porque hay muchos más asuntos que tenemos que abordar a lo largo de los próximos minutos. No me voy a detener, aunque tengo muchas preguntas pendientes. Voy a pasar a gestión sanitaria, que me parece que es otro de los bloques que preocupa a los ciudadanos de Cantabria. Gestión, decía usted en alguna ocasión, que ha salvado los servicios públicos esenciales y que ha afrontado, la de su gobierno, digo gestión, soluciones a los desafíos de futuro y además importantes noticias que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días en materia de gestión sanitaria. ¿Cómo ha evolucionado en estos 4 años de legislatura? Bien, hemos de enmarcarlos en 4 años que han sido donde todas las administraciones públicas y muy especialmente la administración pública cántabra han tenido unos recursos económicos muy escasos, muy limitados. Esos recursos económicos tan limitados no nos permitían hacer tantas cosas como nos hubieran gustado, tantas cosas como teníamos en nuestro proyecto político, en nuestro programa electoral. Ese tener que atender a tanta deuda, tener de traer recursos para tapar agujeros, ese hecho que es consustancial a cualquier crisis económica, que es que los ingresos de la administración pública se reducen también, pues esa circunstancia hacía que las administraciones públicas tuviéramos que tener muy claros nuestros objetivos, nuestras prioridades. Y nosotros planteamos como prioridades el sostenimiento de los servicios públicos básicos, sanidad, educación y bienestar social, a la par que la promoción del crecimiento económico. Hacerlo sin recursos es muy difícil, pero se ha conseguido. Hoy se puede decir, además, no como una frase hecha, no como bueno, pues algo que dice un político y luego no se sostiene con los hechos. A mí me gusta responder de lo que digo, y yo puedo decir que esta legislatura ha sido la legislatura de la sanidad en Cantabria, de la salud pública de Cantabria, de la atención a la salud pública de los cántabros. Lo digo y lo sostengo, porque en este periodo de tiempo hemos encontrado un hospital que llevaba 12 años en obras, un hospital, nuestro hospital Marqués Universitario Marqués de Valdecilla, un hospital que estaban las obras paradas, un hospital cuyas obras tenían que ser financiadas por el Estado, pero que desde el año 2007 el gobierno socialista de Madrid, el señor Zapatero, se negó a pagar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con un gobierno en Cantabria socialista y regionalista, o regionalista y socialista, que no supo reivindicar ese derecho de los cántabros a que el Estado le pagara las obras de Valdecilla. Y nosotros encontramos esa situación. ¿Y cuál es la situación hoy? La situación hoy es, el 15 de mayo, se nos entregan las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla terminadas,
Y en esta legislatura hemos conseguido que el gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy, se comprometa a pagar las obras de Valdecilla y venga año tras año ingresándonos 28 millones de euros cada año para el pago de esas obras. Ese es un gran logro, pero no está solo. Está acompañado de obras importantes, mejoras importantes, no solo organizativas, sino también de las que se ven y se tocan en el Hospital Sierra Llana, como es el hospital de urgencias infantiles, pediátricas, como es la unidad de digestivo que vamos a poner ahora en marcha, como es el proyecto que ya se va a empezar a redactar de un nuevo bloque en Sierra Llana para mejorar de manera global la atención a los habitantes de la comarca, y un gran aparcamiento público necesario para con comodidad acceder a Sierra Llana. Un nuevo quirófano en Laredo y una serie de mejoras que tenemos previstas abordar en el Hospital de Laredo. La construcción, muy cerca de donde estamos, muy cerca de aquí, del Gran Zoco Santander, instalaciones de Telebahía, está en Montaña, el Centro Montaña, el Centro de Salud Montaña, que es un pequeño hospital que se ha puesto a disposición de los santanderinos. Un pequeño hospital, el Centro de Salud de Montaña, moderno, grande, transparente, luminoso. Además de esto, unificamos las urgencias y las emergencias en el Alisal, pero también unificamos emergencias y urgencias en Torrelavega. Y también hemos inaugurado recientemente otro pequeño hospital funcional, abierto, cómodo para los habitantes de Bezana. Y se está construyendo un centro de salud que pronto será una realidad a disposición de todos los vecinos de la comarca de Cabezón de la Sal y Cahuérniga. Hemos reabierto consultorios rurales que el anterior gobierno cerró, decían que por causa de la crisis, pero nosotros los hemos reabierto en plena crisis, como es el de Cueto o es el de Arnuero. En Noja, una población que además es muy variable en cuanto a la atención de necesidades del invierno al verano, estamos construyendo un ambulatorio extraordinario, que pronto, este verano, será también una realidad a disposición de los nojeños. Y tenemos en proyecto también las actuaciones en Luena y en Novales, en los ambulatorios de Luena y Novales. Pero esto no es todo en la sanidad. Es que la sanidad no solo está en la aplicación de la salud, está también en poner a disposición de los profesionales extraordinarios que tenemos en Cantabria, no solo herramientas como infraestructuras, sino también darles otras herramientas como es modernidad. Modernidad. Esta semana hemos puesto ya en funcionamiento el centro de proceso de datos que se ha construido para Valdecilla y para todo el servicio de salud cántabro, un cerebro en el que, sin verse, porque todo está metido en máquinas, hay toneladas y toneladas y toneladas de archivadores de la A a la Z con todos los expedientes médicos de todos los pacientes cántabros de cualquier rincón de Cantabria. Hay millones de radiografías, de pruebas diagnósticas almacenadas. Hablamos de digitalización del sistema sanitario. Todo digitalizado. Pero es que también hemos puesto a disposición, trabajando con los profesionales de la sanidad, un instituto de investigación básica, investigación universitaria con la Universidad de Cantabria, el Instituto de Biotecnología y Biomedicina. Le hemos construido, inaugurado y puesto en funcionamiento para la investigación en la salud de los españoles, de los cántabros en particular, aquí en Cantabria, en nuestra tierra. Un puntero instituto de investigación. Pero Valdecilla tiene la investigación aplicada, la básica en la universidad y la aplicada en el hospital, en Valdecilla. Y hemos conseguido algo que se abandonó hacía tiempo, lo retomamos, nos coordinamos, trabajamos mucho y calladamente de la mano de los grandísimos profesionales que tiene la sanidad cántabra, y hemos conseguido homologar por el Instituto de Salud Carlos III nuestro Instituto de Investigación Valdecilla, el IDIVAL. Y hoy está entre los 22 grandes institutos de investigación médico-sanitaria, investigación aplicada de España. Y en él están trabajando 500
500 investigadores en ese área de investigación aplicada a la salud. Y como eso tampoco es bastante, lo que hemos hecho es trabajar con los profesionales de la salud, y eso, el mérito, extraordinario mérito, lo tiene María José Sáez de Burruaga y su equipo, la consejera y vicepresidenta del Gobierno, que ha conseguido desde el diálogo, porque este es un Gobierno indiscutiblemente dialogante. Dialogante y discreto y prudente en el diálogo, pero dialogante y con resultados, porque los resultados están ahí, por primera vez en la historia de Cantabria. Y sin precedente tampoco en otras comunidades autónomas españolas, Cantabria ha llegado a acordar el futuro de los profesionales de la sanidad cántabra en un pacto por la sanidad en el que están el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería y están los sindicatos de la sanidad. Ese gran acuerdo que traza el camino para alcanzar los objetivos que los profesionales tienen para que no solo tengan a su disposición infraestructuras, accesibilidad, medios, equipos, investigación, sino que además sepan que son apreciados, respetados por los ciudadanos y por su gobierno, y queremos que tengan aquello que merecen y lo puedan tener en un proceso que además se pacta, se escribe y se acuerda. Desde luego no se puede decir que no se ha hecho nada en 4 años en gestión sanitaria en nuestra región, porque los titulares están ahí, cada poco hay una noticia positiva en cuanto a la sanidad en nuestra comunidad, que es orgullo de todos los cántabros que esté saneada y que funcione tan bien, ejemplo para el resto de hospitales también. Y en unas circunstancias además que le dan un valor añadido, que es de tan escasez de recursos. Vamos a pasar al plan de exclusión social, ese importante reto también de su gobierno, 1.300 millones para destinarlo a ello en 4 años. Solidaridad, porque el gobierno de Cantabria también piensa en la gente más necesitada, no se olvida de ellos, ¿no? No podemos, no debemos. Nuestro objetivo de gobierno siempre es atender a las personas y nuestra prioridad siempre tiene que ser las personas que tienen más dificultades, que más necesitan de la administración, de los gobiernos. Siempre desde los ámbitos de la izquierda se intentan autoatribuir para ellos, para la izquierda, la sensibilidad en la atención a las personas con más necesidades. Y siempre tienden, de manera expresa o implícita, a excluir a otros gobiernos de esa preocupación. Pues mire, yo una vez más no recurro a los eslogans que muchas veces son etiquetas que sirven para denominar un producto vacío. Yo voy a los hechos y yo hago siempre un ejercicio que es que me comparen, que comparen mi gobierno con gobiernos anteriores en hechos, en sanidad, que lo hagan, que nos comparen. En educación, que lo hagan, que nos comparen. En bienestar social, en protección de aquellos que están más necesitados, ningún inconveniente. Que lo hagan y nos comparen. Y para que lo puedan hacer, yo puedo aportarles datos. La primera vez que en Cantabria, y no es la primera vez que en Cantabria se pasa mal, la legislatura anterior se pasó muy mal. La legislatura anterior fue la legislatura del paro, donde tanta gente perdió el empleo, donde tanta gente se fue viendo abocada a situaciones de necesidad. Bien, entonces no se hizo, como se hizo en esta legislatura, un plan de acción para la inclusión social, para que nadie quede excluido, para que nadie quede fuera del sistema, para estar en disposición de poder ayudar, pero con hechos, con dinero, con recursos, con iniciativas concretas. Este es el primero que se hace en Cantabria de estas características, no ha habido antes otro, ¿no? Nunca nadie se ha planteado si quiere hacerlo, no hay ningún plan de acción para la inclusión social en Cantabria. ¿Y esto qué es? Es un plan, una vez más, transversal. ¿Solo tiene que ser la Consejería de Bienestar Social la que se dedique a la atención de las personas con necesidades? No. La Consejería de Educación debe estar en disposición de poner recursos para facilitar becas. Ahora estos días se está hablando mucho de unas becas en la universidad,
unas becas para alumnos a los que les surge una contingencia a lo largo del curso y no pueden hacer frente a sus obligaciones con la universidad de pago. Esas becas las dota el Gobierno de Cantabria. Estas becas y iniciativas, como por ejemplo que la Universidad de Cantabria, los alumnos de la Universidad de Cantabria sean los alumnos que menos pagan de matriculación de toda España, eso es por una voluntad de este Gobierno. Lo mismo que el facilitar recursos a la universidad para que nuestra universidad sea una de las universidades españolas que más gasta en cada alumno, que más invierte en cada alumno, eso también lo soporta nuestro Gobierno con el contrato programa. Desde vivienda se pueden dar medidas como las que se están dando de alquileres sociales para las viviendas o de ayudas para el alquiler de las viviendas. Desde medio ambiente se puede hacer por la situación por la gente que está en situación de necesidad, claro, haciendo una ley muy social que en la ley de saneamiento y abastecimiento de agua se prevea que cuando una familia no puede hacer frente al pago del agua, no tenga el problema de la amenaza del corte, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Quiero decir con esto que el plan de inclusión social atiende muchos ámbitos y todos suman para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y en el plan de inclusión social, y por primera vez en Cantabria, un Gobierno con 4 organizaciones de carácter social, el Banco de Alimentos, Corcopar, la Cruz Roja, hemos conseguido organizar con recursos del Gobierno de Cantabria, 500.000 euros puesto a disposición de esas organizaciones, que se faciliten alimentos de manera discreta, de manera prudente, pero de manera eficiente, cerca de los ciudadanos. El Banco de Alimentos, la Cruz Roja, Corcopar, está cerca de los ciudadanos. Y van donde ellos y ellos reciben una ayuda del Gobierno en forma de alimentos para aquellos que necesitan de este recurso en extremo necesidad. Bien, estas y otras muchas cosas forman parte de un plan de inclusión social. Este año, en el presupuesto del Gobierno de Cantabria hay 18 millones de euros para dotar la renta social básica de las personas que no tienen otro recurso de ingreso. ¿Sabe cuánto había en 2011? 8. De 8 en 2011 a 18 ahora. Esto es responder por la vía de los hechos y no pregonarlo mucho quizá. Y quizá debiéramos hacerlo más, quizá debiéramos decir que somos el Gobierno más social y más sensible con las personas que nos necesita de la historia de Cantabria. Podríamos decirlo porque por la vía de los hechos además podemos demostrarlo, pero lo que nos dedicamos no es a contarlo. Nos dedicamos a hacerlo, nos dedicamos a estar cerca de la gente, pero no haciéndonos fotos, no yendo a contarlo, no. Estamos cerca de la gente, satisfacemos tantas necesidades como podemos, ojalá fuéramos capaces de atender todo tipo de necesidades, pero los recursos de la Administración nacen de los ciudadanos, tienen que ser bien gestionados, bien administrados por el Gobierno para que lleguen a lo más, a los más posibles y a lo más posible. Pero son limitados y más en épocas como las que vivimos ahora. Voy a seguir avanzando. En materia de infraestructuras, también noticias importantes las que quedan en nuestra región. El pasado mes de diciembre, creo que a finales, el día 30, el señor Mariano Rajoy inauguraba la puesta en servicio del nuevo tramo de la 8, la autovía del Cantábrico. No sé si quedaba ya finalizada la conexión con Asturias con ese acto, uno de los más importantes que en materia de infraestructuras podemos destacar. Hay más que los vamos a ir comentando porque también en los últimos días de esta semana hemos tenido importantes noticias en materia de infraestructuras. Pues me va a permitir que yo le dé un giro a su planteamiento y lo lleve de esta manera. Verá, en Cantabria hay un partido que en su etiqueta dice ser Partido Regionalista de Cantabria. Con todo mi respeto, porque yo estoy convencido de que de él forman parte personas regionalistas, defensoras de nuestra comunidad. Un partido regionalista tiene como prioridad defender los derechos de sus ciudadanos, de los ciudadanos de esa región. Ejercer regionalismo es ejercer reivindicación. Bien,
En Cantabria hay un partido regionalista, solo uno. Ese es mi partido, es el Partido Popular. Mi Partido Popular es un partido regionalista, una vez más, por la vía de los hechos. Y para discutirlo, si se desea, estamos. Mire, somos regionalistas porque nos encontramos la autovía A8, la autovía del Cantábrico, que vertebra todo el Cantábrico, que nos une y que nos da capacidad de competir a nuestras comunidades autónomas, además de seguridad a la hora de circular a sus ciudadanos. Pues nos encontramos con que entre Unquera y Llanes estaba cortada y había que incorporarse a la carretera nacional antigua, porque se empezaron unas obras y se paralizaron las obras. Se abandonaron durante 2 años y pico y además se procedió a tramitar la rescisión del contrato a las constructoras que estaban haciendo las obras, con lo que se hubiera acabado ya para muchos años porque se hubiera tenido que reiniciar. Eso mismo ocurrió entre Solares y Torrelavega. Se iniciaron las obras, se paralizaron, se abandonaron, se dejaron a su suerte y se procedió a la rescisión de los contratos a las empresas. ¿Cuántos años pasaron? 2 años y pico, casi 2 años y medio de abandono. Tuvo que llegar un gobierno del Partido Popular en Cantabria y un gobierno del Partido Popular en Madrid, el gobierno del señor Rajoy, para que un gobierno con unos planteamientos razonables, sensatos, bien fundamentados, bien defendidos y con energía, fuera reivindicativo, regionalista, en defensa de los derechos de los cántabros y lo planteara muy seriamente en Madrid. Y los resultados ahí están. Ya se ha inaugurado la autovía entre Llanes y Unquera. En el mes de mayo, junio como muy tarde, se abrirá un gran tramo de la autovía entre Solares y Sarón, y antes de finalizar el año, en el mes de octubre, se terminará toda la obra. Esa es otra realidad que nace de reivindicación de un gobierno fuerte, serio, que tiene muy claros los objetivos. ¿Cuántos años estuvieron tomándonos el pelo a los cántabros con los aves? Aves que iban, aves que venían, un ave, 2 aves, 3 aves. Pues nos tomaron el pelo de una manera bastante irrespetuosa a los cántabros. Se pasaron 8 años y no solo no hicieron ningún ave, es mucho más grave que eso, no hicieron ninguna obra en las vías del ferrocarril entre Santander y Madrid. Hemos llegado, un gobierno serio, responsable, reivindicativo y con ideas claras, que es mejorar las cosas para los ciudadanos, y hemos conseguido que el gobierno de Mariano Rajoy nos escuche, nos atienda e invierta en Cantabria 140, que ahora ya son 170 millones de euros, en las vías entre Santander y Madrid, para acortar los tiempos y hacer competitivo, seguro y fiable el tren. Antes se salía en tren de Santander y la catenaria, aquella catenaria que se puso en 1955, cuando se electrificó la vía, y no se había mejorado desde entonces. Ahora es nueva desde Santander hasta Palencia, y eso lo ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, reivindicando un gobierno, el gobierno del señor Diego. Voy a hacer, perdóname que te interrumpa, Nacho, para que toda la gente que nos sigue desde sus casas entienda un poquito las imágenes que estamos viendo. Es la ministra de Fomento, Ana Pastor, que visitaba Cantabria esta semana. Por un lado, las obras del tramo Solares-Torrelavega, y por otro lado, creo que visitaba la estación de Muriedas, donde se está haciendo un apartadero para las mercancías, para convoyes de 750 metros que puedan cruzarse con otros trenes de mercancías o bien de pasajeros sin interrumpir tráfico. Se ha hecho esta, se va a hacer otra en Guarnizo, se va a hacer otra otras 2 en Cantabria y otras 2 en provincia de Palencia, para que haya esos apartaderos que mejoren nuestra capacidad de flujo de mercancías y haga de nuestra industria más competitiva y de nuestro puerto también más competitivo. Hablaba de la reducción de tiempos del trayecto en tren de Santander-Madrid, que ya se iban a notar a partir del mes de abril, y que una vez que estén finalizadas las obras podremos llegar a la capital en 3 horas y media más o menos. El objetivo está puesto en 3 horas y media. Además, se está trabajando con la Universidad de Cantabria, con el catedrático de la Universidad de Cantabria, el señor Enrique Castillo Ron, un prestigioso catedrático cántabro, que junto con profesores de la Universidad también de Extremadura, Zacarías Grande, otro profesor, otro universitario brillante, están haciendo una propuesta
que trasladarán a su vez, lo han hecho ya, a la ministra y a los directivos de Adif, para hacer una alta velocidad más eficiente, menos costosa, mucho más barata, pero a la vez muy práctica para los ciudadanos. Estábamos hablando de gastar 3.000 y pico millones de euros en hacer un tren de alta velocidad para bajarle a Santander hasta las 3 horas, el tramo entre Santander y Madrid, y ahora estamos hablando de invertir 330 millones de euros más, 330, para conseguir 3 horas y media, con 330 millones, sin gastar los 3.200 que se nos proponía gastar, que hubiera sido muy difícil conseguir que se gastaran ahora en estas circunstancias. 330 sí se pueden gastar, Adif en Cantabria, entre Cantabria y Palencia. Y eso nos pondrá en 3 horas, y 3 horas es muy competitivo, es más rápido incluso que el coche. Y sabiendo que sales de Santander y llegas a Madrid, el centro de Madrid, y sabiendo que el coste de ese tren es mucho más barato que el del avión, hacemos muy competitivo también el tren. Pero yo le hablaba del regionalismo del Partido Popular Cántabro y le ponía la autovía, la autovía aquella que dejaron parada y que nosotros vamos a terminar, le decía el ferrocarril con las realidades que ya se constatan, y le hablaba de Valdecilla. Una Valdecilla que estaba abandonada, un hospital abandonado, paralizado y sin que quisieran pagar un euro desde el Estado a Cantabria, y ahora tenemos la garantía de que es el Estado quien va a pagar la finalización de las obras Valdecilla. Pero le pongo un ejemplo más, el Banco de España, una infraestructura que estaba ahí abandonada, y un edificio que se abandona es un edificio que se deteriora. Bien. Pues hoy ese edificio, el Banco de España, es de los cántabros y pronto va a alojar una exposición extraordinaria del Reina Sofía, del Museo Reina Sofía, cuya única subsede en España va a ser aquí, en Santander, que nos da un referente mundial como es el Reina Sofía, y que va a alojar también a su vez una exposición de un archivo, una colección privada que pasará a ser pública también y que es valiosísima. Eso es reivindicación. Esos logros son los que dan seriedad, dan rigor y dan nombre al regionalismo. Lo demás son etiquetas que cualquiera se las puede atribuir, pero luego la realidad desmiente. No sé si cuesta mucho pelear los proyectos para que se queden en casa, porque igual hay gente que está viéndonos desde sus casas y se piensan que los proyectos llegan un poco como caídos del cielo. No, nunca. Generalmente nadie te viene a traer cosas a casa. Si quieres traerte una empresa como Tubacex a Cantabria, hay que salir fuera de Cantabria, hay que tener atrevimiento, audacia, hay que tener un buen plan, algo sólido, firme, que pueda convencer a un tercero, y hay que moverse mucho. No vienen a buscarte, hay que ir a buscarlos. Lo del Reina Sofía ha habido que pelearlo también. Para conseguir el Reina Sofía ha habido que aliar voluntades. La voluntad de una persona clave en esto, como es el secretario de Estado de Cultura, un cántabro, José María Lasalle, que forma parte del Gobierno central y que tiene esa responsabilidad concreta en el área de la cultura española, que quiere atender a Cantabria y que lo ha demostrado no solo con el Banco de España y el Museo Reina Sofía para Cantabria, lo ha demostrado también trabajando conjuntamente con el Gobierno de Cantabria, con los investigadores que se puso en marcha para poder reabrir las cuevas de Altamira, volver otra vez a reabrir las cuevas de Altamira y abrir un proceso de recuperación por parte de los ciudadanos del privilegio del acceso a un patrimonio de la humanidad extraordinario. Muy importante la noticia que conocíamos también con el descubrimiento de nuevas pinturas rupestres, ¿no? Efectivamente, que agrandan el patrimonio cultural de nuestra muy región. Ilusionante. Hay unos espeleólogos catalanes, Sabadell, al que me gustará pronto poder tener la ocasión de agradecerles pues su trabajo, el alcalde de Peñarrubia, que ha puesto también mucha ilusión, y se lo reconozco, el equipo de la Consejería de Cultura, todos hemos hecho realidad y vamos a hacerlo en el futuro de una manera mucho más abierta también para el acceso a los ciudadanos, el incrementar
patrimonio en algo que para Cantabria es vital, no solo para reafirmarnos como la raíz cultural, el origen cultural, el vestigio, la prueba de la cultura más antigua casi del mundo, está aquí en nuestra tierra, sino que además es un elemento de posicionamiento de nuestra comunidad autónoma de Cantabria en el mundo. El hecho de tener 10 cuevas patrimonio de la humanidad y además complementadas con una red de otras 60 y tantas cuevas que se van incrementando, y probablemente haya buenas noticias en corto plazo de tiempo, con más cuevas que se van descubriendo que tienen también patrimonio de arte rupestre en sus paredes, hace de Cantabria una región que consigue un objetivo que la Unión Europea pone a las regiones europeas, que es el de las estrategias de especialización inteligente. No todos debemos caminar, competir en lo mismo. Tenemos que buscar elementos que nos diferencien, en los que podamos ser mejores y en los que podamos apoyarnos para desarrollarnos, generar economía y con ello oportunidades a los cántabros. Y nosotros estamos buscando esos elementos de estrategia de diferenciación en la industria, en la investigación. Lo estamos haciendo en nuestra universidad y con nuestra universidad, lo estamos haciendo con el arte rupestre, con nuestras cuevas patrimonio de la humanidad, lo queremos hacer en el golf apoyándonos en una figura señalada, admirada en todo el mundo, y además querida aquí en Cantabria, que es el desaparecido, tristemente desaparecido Severiano Ballesteros, y queremos hacer de Cantabria un territorio golf con referencia a nivel mundial, como lo es St. Andrews en Escocia, la cuna del golf. Pues nosotros podemos tener nuestra personalidad propia y atraer turismo desestacionalizado, como lo estamos consiguiendo por iniciativas muy interesantes de gente que es innovadora en el turismo, poniendo en marcha y tirando de él todos los días, trabajando muchísimo de él. Me los encontré, aparte de sus protagonistas del surf como elemento de turismo, tanto en Liencres, en Piélagos, como es sobre todo en Ribamontán al mar, como lo es también en Santoña, como lo es en otros sitios. Me los encontré en la comisión del Arco Atlántico en Bilbao el otro día, a gente implicada en el turismo vinculado al surf. Es decir, Cantabria tiene potencialidades por desarrollar muy importantes y no vamos a dejar ninguna. Tenemos ahora ya la planificación, hemos fijado los objetivos y hemos determinado cuál es el camino más recto y más eficaz para llegar a esos objetivos y llegar antes que los demás. Hablaba usted de la Comisión del Arco Atlántico, Asamblea General que se ha celebrado recientemente y que usted ha presidido como presidente precisamente de esa comisión. No sé si de ahí sale algún proyecto interesante para nuestra región. Bien. Algo se ha abordado, seguro que puedes darnos ya algún titular rapidísimamente, que nos queda poco tiempo. Ciudadanos probablemente no sepan lo que es la Comisión del Arco Atlántico. Es un lobby de regiones. En Europa existen distintos lobbies de regiones, una macrorregión, por llamarlo así, que la conforman 20 y tantas regiones, comunidades autónomas de España, Portugal, Francia, Inglaterra, Reino Unido y Irlanda. Cantabria, desde hace 3 años, preside esa Comisión Arco Atlántico. Son periodos de mandato de 2 años y hace 1 año tuvieron a bien las regiones europeas de este Arco Atlántico reelegirme como presidente. Y no lo hicieron tampoco por casualidad, sino porque se ha hecho una gestión. Hemos cambiado las formas de trabajar en el Arco Atlántico. Y la última, yo me vengo con una satisfacción, y es que en el eje atlántico, así llamado, que arranca de Lisboa, que pasa por Irún y va a París, el norte de Portugal, que es una región norte Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, quedábamos descolgados de ese eje. Y hemos conseguido que, cara a los objetivos de la Unión Europea, no solo se fuerce el arranque
de ese eje atlántico ferroviario, sino que además se reformule y se le plantee hoy a la Unión Europea, con el apoyo de este lobby que es el Arco Atlántico, la reformulación para que Cantabria esté en el centro de esa infraestructura del Cantábrico, que se unirá al eje atlántico y lo hará mucho más atlántico. Y ahora lo que estamos es trabajando desde el punto de vista industrial, que el eje de actividad de Europa se desplace hacia el Atlántico, pensando en el tratado de comercio que ya tenemos firmado con Canadá, que puede ser muy importante para Europa y que tendremos que trabajar y trabajar con mucho cuidado. Y vamos a traer esta semana próxima al embajador de Canadá, a responsables de varias provincias canadienses para que vengan aquí a Santander, de cámaras de comercio canadienses, para dar a conocer a los empresarios cántabros las oportunidades que se abren con este acuerdo. Se está trabajando el Tratado Unión Europea-Estados Unidos, que puede cambiar, y eso nos tiene que trasladar el eje de actividad del centro de Europa a la periferia, donde nosotros estamos, al arco atlántico, y nuestros puertos tienen que tomar una relevancia especial, y con ello las industrias que estén próximas a los puertos, una relevancia especial para volcarnos al otro lado del Atlántico, que tiene que ser nuestro objetivo de salida y que lo está siendo ya, porque ya estamos trabajando con miras a ese objetivo. Nos vamos de tiempo ya. Le voy a pedir que en un minuto, a ver si es capaz, yo sé que es complicadísimo, nos destaque 3 puntos importantes de la reforma fiscal, que es lo que le interesa también a los cántabros, saber cuánto nos vamos a poder ahorrar en nuestros bolsillos. Mira, a mí me interesa saber si voy a poder ahorrarme algo de cara a los próximos años. Cuando empezamos la legislatura y no teníamos para pagar las nóminas del Servicio Cántabro de Salud en diciembre, la situación era esa. Tuvimos que hacer cosas muy complicadas en la propia administración para funcionar con eficiencia, con costes mínimos en la propia administración, en el seno interno. Y cuando hemos enderezado nuestra situación, y lo hemos hecho también gracias a que se nos han dado mecanismos desde el Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómico, al que nos acogimos inmediatamente, y el mecanismo de pago a proveedores, que sirvió para atender la deuda con proveedores pequeños, medianos y grandes, también de carácter inmediato. Bien, cuando conseguimos normalizar y hacer viable y sostenible la administración cántabra, inmediatamente lo que hemos hecho ha sido lo que llevamos en nuestros genes, en nuestras convicciones, como principio ideológico, que es dejar el dinero en manos de los ciudadanos y no de la administración, en manos de las empresas y no de la administración, para que ellos sean los protagonistas de la recuperación económica de las sociedades, de la cántabra en particular. Y en Cantabria hemos hecho 2 reformas fiscales, una en el año 14 y otra en el 15, para rebajar los impuestos, para reducir los impuestos. Cantabria es la comunidad autónoma de España que tiene el primer tramo de la renta de las personas físicas, del IRPF, más bajo de toda España. Y tenemos deducciones más altas por hijo, por persona mayor de 65 años al cargo de la unidad familiar o por persona dependiente a cargo de la unidad familiar. Hemos hecho reformas, y voy a citar para terminar, una. Socialistas y regionalistas implantaron el impuesto a las herencias, el impuesto a las viudas, a las personas que cuando fallece una persona en el seno familiar, para poder mantener el patrimonio que se ha conseguido trabajando y ahorrando, tenías que pasar por la Agencia Tributaria Cántabra a pagar. Correcto. Para mantener ese patrimonio. Nosotros dijimos que ese impuesto era injusto, sostenemos que es injusto y le hemos quitado. Recientemente nos han llamado de Asturias. En Asturias gobiernan socialistas y sigue el impuesto de sucesiones y donaciones. Y allí expusimos cómo lo hemos hecho y cómo está nuestro impuesto ahora. Bien, ellos expusieron un cuadro, y una persona que muere, el padre o la madre, y uno de ellos hereda, o bien los hijos heredan ese patrimonio. Un patrimonio de 150.000 euros en Asturias da lugar a un pago a la hacienda pública de 19.000 euros. En Cantabria, 130 y tantos. Si eran 200.000 euros, en Asturias eran 20 y tantos mil euros, 23.000 y pico euros.
En Cantabria 190 y tantos euros. Esa es la diferencia. Y por cierto, que todo el mundo lo tenga muy claro, porque lo han dicho expresamente y está en las actas del Parlamento de Cantabria cada vez que se debaten los presupuestos de nuestra comunidad autónoma en esta legislatura. Socialistas y regionalistas, si alguna vez volvieran a gobernar en Cantabria, probablemente alguna vez lo hagan, pero no va a ser pronto, volverán a reimponer el impuesto de las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones, porque así lo han comprometido, así lo han dicho. Y lo han dicho además claramente tantas veces como han tenido ocasión. Nosotros nunca le quitamos y nunca le reimpondremos, por más que las necesidades de Cantabria sean como han sido muchas. Buscaremos generar recursos reactivando economía, como hemos hecho. Y creeremos siempre en la capacidad de las sociedades articuladas como lo están en Cantabria, que es una sociedad muy activa, muy viva, muy bien articulada, con tradición, para sobreponerse a las situaciones de crisis, siempre y cuando tengan un gobierno a su lado sensato, prudente, que sepa llevar a nuestra región por caminos llanos. Nacho, nos vamos de tiempo, tengo que despedirle ya, ha sido un placer haberle tenido en esta casa, haber podido desgranar, nos han quedado asuntos pendientes, le emplazamos a que regrese cuando su agenda se lo permita, que sabemos que va a estar bastante repleta a lo largo de las próximas semanas. Un placer. Lo haré encantado y mi compromiso es volver otra vez a disfrutar una ocasión como esta, de comentar, de hablar de algo que es para mí pasión, que es mi tierra, que es Cantabria. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero ya saben, regresamos el próximo domingo aquí en Telebahía a partir de las 10 de la noche. Pasen una feliz semana. Adiós. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.